Vamos a, vamos a leer el Evangelio del día de hoy para, para, para comenzar a vivir este día con sabor, con gracia, y que esta palabra vaya transformándonos en ser una mejor persona cada día, poco a poco. Padre Santo, nos ponemos en tus benditas manos en ese momento que vamos a leer tu palabra. Que tu palabra entre en lo más profundo de nuestro ser, Señor, y que haga de las suyas con nosotros. Que comience a transformarnos, que comience a hacernos la persona que tenemos que ser. En tu bendito nombre te lo pedimos. Amén. Así sea. El Evangelio del día de hoy está sacado de San Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Y vamos a leerle hasta el versículo 6, parece que es del 1 al 6. Y dice así: Al irse Jesús de allí, volvió a su tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y mucha gente lo escuchaba con estupor. Se preguntaban, ¿de dónde le viene todo esto? ¿Y qué pensar de la sabiduría que ha recibido con esos milagros que salen de sus manos? Pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. ¿Y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Se escandalizaban y no lo reconocían. Jesús les dijo: Si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su tierra, entre sus parientes y en su propia familia. Y no pudo hacer allí ningún milagro. Tan solo sanó a unos pocos enfermos imponiéndoles las manos. Jesús se admiraba de cómo se negaban a creer. Palabra de Dios. ¿Sabe una cosa? 2 puntitos voy a sacar brevemente, pero bien nutrientes para nuestra vida. Primer puntito es ese, lo que acaba de decir la palabra de Dios. La gente que está cerca de nosotros todo el tiempo es la que es más renuente a creer en nosotros. Usualmente y muchas veces nuestra propia esposa, esposo, comenzando con ellos, comenzando con el esposo, con la esposa, comenzando con ellos que dice uno, caramba, quiero hacer las cosas bien, quiero salir adelante, quiero estudiar algo, y de repente pues nuestra propia familia no nos cree, ¿no? No nos creen, y inclusive yo recuerdo cuando yo comencé en el camino del Señor, que tuve mi encuentro con Jesucristo, y comencé dándole duro y hablando de Dios y moviéndome para un lado y para otro, y quería derramar esa gracia, ese gozo, esa alegría que yo traía dentro de mí en todas las personas. Y yo recuerdo que los primeros que se llegaron a burlar fueron algunos parientes míos, que inclusive algunos burlescamente, en cuanto yo llegaba a una reunión familiar, yo recuerdo a unos de ellos que inclusive decían, oh, ya llegó el padrecito, ya llegó el padrecito. Inclusive algunos de ellos hasta delante de la gente iban y me agarraban la mano y me la besaban en son de burla. Y pues yo me tenía que aguantar todo eso, ¿no? Porque pues ya caminaba en la gracia de Dios, ya caminaba con la presencia de Dios, y pues no podía, por supuesto, yo portarme como ellos, ni mucho menos. Entonces tenía que aguantarme todo eso y entregárselo al Señor. Pero muchas de las veces la gente que está cerca de nosotros es la primera que nos apachurra, es la primera que nos pone zancadilla, es la primera que nos bloquea, es la primera. Inclusive muchas de las personas que están cerca de nosotros son las primeras que no quieren vernos que salemos adelante. Y Jesucristo lo dice. Lo acabamos de leer. Dice Jesucristo: si hay un lugar donde un profeta es despreciado, es en su propia familia, en su propia casa, con los suyos. Y tenemos que estar conscientes de eso, que el mismo Señor nos lo dice. Pero no nos lo dice para que los critiquemos a ellos. No nos lo dice para que nosotros empezamos a decir, sí, qué malos son y eso. No. El Señor nos lo dice a nosotros porque esa es parte de nuestra cruz. Esa es parte de
de ser hijo de Dios, de ser rechazado por los demás. Y es que no nos debe importar a nosotros quién nos rechaza o quién no nos rechaza. Lo que nos debe importar a nosotros es agradarle a Dios, hacer la voluntad de Dios, hacer lo que Dios quiere, caminar en esa gracia de Dios, que vayamos hacia adelante, pase lo que pase, se burle quien se burle. Y si tenemos proyectos en nuestra vida, por ejemplo, si alguien quiere estudiar, si alguien quiere ser alguien adelante, si en tu trabajo quieres ser supervisor, quieres ser esto, quieres ser aquello, seguir adelante a pesar de los bloqueos que otras personas que te conocen van a poner, a pesar de las burlas, a pesar de que alguien te puede decir, tú no sirves para eso. El mismo esposo, la misma esposa que a veces dice, no, pues es que tú no sirves para eso. Tú no sabes leer, tú no sabes hacer esto, tú no... No importa, no le hagamos caso a esas voces que nos quieren apachurrar. Recordemos aquella mujer, ¿no? Aquellos ciegos que estaban ciegos y comenzaron a decir, Jesús, hijo de David, ten compasión de nosotros. Y la gente empezaron a quererlos apagar, a quererlos apachurrar, quererlos ahogar esa voz para que no se oyera. Y hasta decían, cállate, no molestes al maestro, etcétera. Pero ellos gritaban más fuerte. No se dejaban amedrentar por esas voces. Así es que nosotros no tenemos que dejarnos apachurrar por todo aquel que nos quiere ver caído, por todo aquel que nos bloquea, porque sabes una cosa, todo eso lo permite Dios para nuestro crecimiento espiritual. Todo eso lo permite Dios para que nosotros realmente crezcamos en la fe, crezcamos en la unción del Espíritu Santo. Y por otra parte, para que no nos sientamos autosuficientes, sino que siempre vayamos a clamarle a Dios, a pedirle la unción del Señor, a pedirle la guianza del Señor, porque así no nos equivocaremos. El segundo punto que quiero recalcar es donde dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María, es el hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Y esta parte pues es la parte, se puede decir, de enseñanza doctrinal. ¿Por qué? Porque los hermanos separados, este es uno de los versículos en los cuales ellos se basan que María tuvo más hijos. Porque dice que sus hermanos es Santiago, José, Judas y Simón. Y ellos dicen, ahí menciona a los hermanos de Jesús. ¿Cómo no podemos decir que no tuvo hermanos? Y es que recordemos nosotros, hermanos, que en ese tiempo de Jesucristo, en ese idioma de ellos, no existía la palabra primos, sobrinos, tíos, abuelos, etcétera, etcétera. No existían esas palabras. Entonces a todos los que eran de la misma sangre, tíos, abuelos, primos, sobrinos, etcétera, 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 se les decían hermanos. A todos los que eran de la misma familia se les decían que eran hermanos. Lo podemos mirar en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, cuando Abraham, ¿no? La palabra de Dios, Génesis, menciona que Lot era sobrino de Abraham, pero en el capítulo 12. Y en el capítulo 13, un capítulo más adelante, lo menciona como hermano. ¿Por qué? Porque era sobrino, pero la palabra de sobrino, la palabra primo y eso no existía, entonces se decían hermanos todos los que eran de la misma sangre. ¿Cómo lo podemos corroborar? Mira, estos supuestos hermanos de Jesús que menciona aquí la palabra de Dios en el Evangelio del día de hoy, Evangelio de San Marcos capítulo 6, versículo 3, que dice, el hijo de María es un hermano de Santiago, José, Judas y Simón. Tenemos datos de quiénes son esas personas. Y te voy a leer unos versículos nomás, rapidito. Si nos vamos a la palabra de Dios, en el libro de Gálatas, escúchame bien, libro de Gálatas, capítulo 1, versículo... ¿Dónde quedó la bolita? Aquí. Gálatas, capítulo 1, versículo 19. San Pablo menciona a uno de los hermanos de Jesús. Y aquí en Gálatas 1:19, te escucha bien lo que te voy a leer. Dice así San Pablo. Fue con los apóstoles.
Desde el versículo 18 dice, más tarde, pasado 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días. Pablo está hablando, fue a entrevistarse con Pedro y pasó 15 días con Pedro. Y dice, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, el hermano del Señor. Palabra de Dios. Entonces aquí nos damos cuenta que aquel Santiago que menciona el Evangelio del día de hoy era un apóstol. Porque Pablo lo dice, pero no vi a ningún otro apóstol más que a Santiago, el hermano del Señor. Entonces Santiago, el supuesto hermano del Señor, era un apóstol. ¿Va? Entonces ahora nos vamos a regresar. Acuérdese usted, mi hermano, mi hermana, cuando usted lee la palabra de Dios, la palabra de Dios no es un libro como cualquier libro. Yo leo cualquier otro libro y la primera página, la segunda página se refiere a la primera y la tercera a la segunda y así va sucesivamente, es una cadena. La Biblia no es así, es un rompecabezas, tienes que ir para un lado y para otro para ir armando el rompecabezas. Aquí, el Evangelio de San Marcos, capítulo 6, versículo 13, menciona a los hermanos de Jesús y uno de ellos es Santiago. Gálatas, capítulo 1, versículo 19, San Pablo nos dice que ese supuesto hermano de Jesús es un apóstol. Entonces ahora nos vamos a regresar al Evangelio de San Mateo, capítulo 10, versículo 2. Versículo 2. Y dice, estos son los nombres de los 12 apóstoles que escogió Jesús. Ya sabemos que el supuesto hermano de Jesús, Santiago, es un apóstol. Entonces, aquí en Mateo 10, versículo 2, dice, estos son los nombres de los supuestos apóstoles. El primero, Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés, Santiago, hijos de Zebedeo. Ahí está un Santiago. Y no son hijos de María ni de Simón. Ni de José. ¿Por qué? Porque dice que es el hermano de Andrés. Este Santiago es hermano de Andrés, es hijo de Zebedeo. Y luego dice, y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo, y Tadeo, Simón el cananeo y Judas Iscariote, el que lo traicionaría. Palabra de Dios. Entonces miramos dos Santiagos que eran apóstoles de Jesús. El primero era Santiago, el hermano del apóstol Juan, y eran hijos de Zebedeo. No eran hijos de María ni de José, sino hijos de Zebedeo. El otro Santiago dice Santiago, el hijo de Alfeo. Entonces ninguno de los dos Santiagos era hijo de María y ninguno de los dos Santiagos era hijo de José. ¿Qué significa esto? Significa que el mentado hermano de Jesús, Santiago, era un apóstol. Y eso significa que uno de esos dos Santiagos era primo o era pariente de Jesús. Y por eso le decían hermanos. Por eso la palabra de Dios se refiere como hermanos. Amén. Ahora miremos otro, rapidito, nomás para no cansarlos. Otro hermano de Jesús que menciona un tal Judas. Y creo que usted lo sabe igual que yo lo sé. Este mentado Judas que menciona la palabra de Dios es este mentado Judas es, usted y yo lo sabemos, lo tenemos muchas veces y muchos parientes de nosotros lo tienen, la imagen de Judas para que los cuida o les dé dinero, no sé qué rollo le ponen hoy en día, pero es ese Judas, esa imagen de Judas con el mechón arriba, ¿no? Y aquí lo tenemos, la carta de Judas. Él escribió una carta, el mismo Judas escribió una carta y dice: Judas, servidor de Jesucristo, capítulo 1, versículo 1. Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Palabra de Dios. Entonces, este Judas que escribió la carta, que está en la palabra de Dios, es ese mentado Judas que es hermano de Jesús. Pero aquí dice Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Este Judas era también
un apóstol. Entonces los dos hermanos de los mencionados en Jesús eran apóstoles. Uno era Santiago y era hijo de Zebedeo o de Alfeo. Y el otro era Judas, que era hermano de Santiago, que también era hijo de Zebedeo de Alfeo. Entonces ninguno era hijo de María y ninguno era hijo de José. Está comprobado con la palabra de Dios. Entonces los hermanos separados se dejan guiar. Ellos leen un versículo y se dejan guiar con ese versículo sin armar el rompecabezas. Nosotros los católicos tenemos que aprender que para leer la palabra de Dios tenemos que ir armando las rompecabezas para saber de qué se trata. Entonces María no tuvo más hijos. Esos mentados hijos de María que mencionan la palabra de Dios, ahí la misma palabra de Dios menciona quiénes son ellos. Bueno, mis hermanos, que Dios los bendiga, que el Espíritu Santo se derrame en cada uno de ustedes y en cada miembro de su familia. Que el Señor derrame su sangre poderosa con todo su poder, con toda su gracia sobre cada uno de ustedes y su familia y los proteja de todo mal. Amén. Así sea.